es Barber Fido Cacao. ¿Qué tal, Barbers? El día de hoy les traigo la reparación de esta base de carga de mi trimmer de la marca Andis. No quiere prender. Aquí podemos observar, la coloco, la conecto a la corriente y pues no funciona. Lo que queremos es que cuando la coloquemos pues cargue la máquina. Y pues si también se pueden dar cuenta directamente si está el interruptor de carga cuando está cargando esta máquina. Entonces el problema viene en la base de carga y pues vamos a repararla. Bien, pues aquí ya tengo mis herramientas, mi desarmador de cruz. En este caso vamos a quitar los 3 tornillos que tenemos de este lado. El primero. Bien, si se dan cuenta, pues trae otros 2 tornillos de cruz. Vamos a quitarla para que pueda salir el mecanismo que tiene aquí y ver qué es lo que sucede. Muy probablemente vamos a ver el mecanismo, a lo mejor está haciendo contacto. Ahí están, ya salieron los 2. Por ahí se quedó el otro, ahí está. Si se dan cuenta, ya salió un tipo balín. Ahorita vamos a checar qué es lo que es la falla. Vamos a quitar completamente el mecanismo. Y pues creo que lo que le falta a esto es un pequeño resorte que va aquí adentro. Entonces vamos a ver. Bien, ya lo encontré, aquí está. Aquí está el resorte, muy seguramente ya no tiene tensión, entonces esto es lo que está haciendo que pues ya no haga contacto con la corriente para que pase a la máquina. Bien, en este caso lo voy a reemplazar por este otro que, si se dan cuenta, está más amplio. Ya el otro ya lo tiré. Está más amplio y tiene más tensión. Entonces lo vamos a colocar. Si ven, está más largo, eso quiere decir que tiene más tensión. Vamos a tomar el pequeño balín, lo vamos a volver a colocar en su lugar y vamos a colocar el nuevo resorte. Ahí está. Si se dan cuenta, ya tiene más tensión este. Eso va a hacer que haga el contacto a la hora de que yo lo coloco en la base. Bien, vamos a colocar las piezas en donde van. Vamos a insertar, vamos a colocar esto. Si se dan cuenta, el resorte tensor debe de quedar bien. Vamos a poner la base de metal que tiene la base de carga. Bien, vamos a colocar los tornillos como venían en su lugar. Hay que cerciorarnos de que esté bien colocado como iba. Ahora el siguiente tornillo vamos a colocarlo y vamos a apretarlo, ¿vale? Ahí está. Ahora vamos a colocar la tapa. Aquí tiene la entrada donde va el cargador, el cable del eliminador. Ya nada más vamos a colocar. Vamos a ver que ningún cable moleste o que interfiera en los tornillos exteriores. Vamos a colocarlos bien. Vamos a colocar la tapa. Vamos a cerciorarnos de que todo esté bien en su lugar. Y pues vamos a colocar los tornillos. Este es el primero. El siguiente. Y el siguiente. Volvemos a checar, ahí está. Y ahí quedó. Bien, vamos a checar si sí quedó.
Recuerden que la falla estaba en la base del cargador. Vamos a conectar el cable del cargador. Ahora vamos a colocar nuestra máquina. El interruptor ya prendió, entonces quiere decir que ya está pasando la carga en la base para poderla poner a cargar. Ahí está, la quitamos, la ponemos. Funciona de la manera correcta. Entonces ya corregimos en la falla que era la base. Y pues si se dan cuenta, estas máquinas pues también las pueden conectar directas, pero pues lo que queríamos por estética y para que no se nos caiga, pues es ponerla en su base, en la barbería. Así aseguramos que no se nos caiga y pues si se dan cuenta ya corregimos el error. La máquina ya está lista para atender a un cliente. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Y no se les olvide que todos somos Barber Fido Campo. Hasta la próxima.